Seguimos con Partir de Cero, con Patricio Cisternas, por Latinísima. Aquí hablamos todos. Nueva semana, nuevo capítulo. Aquí hablamos todos en Latinísima Radio. Sean todos cordialmente bienvenidos a un programa más de Partir de Cero. Gracias por todo el apoyo, gracias por todo el amor, gracias por estar conectados siempre a cada uno de nuestros programas. Gracias por escucharnos en TuneIn, Euforia. Gracias por vernos en Fire TV, en Roku, en Uvo TV, en latinísima.net y nuestras aplicaciones. El día de hoy, señoras y señores, se lo dedicamos a lo que yo podría decir el trabajo del presente y del futuro. Son historias que se comienzan a relatar hace 16, 18 años atrás, donde un joven soñador, junto a una cámara, toma un desafío de vida y dice: yo quiero ser alguien en la vida, yo quiero ser algo para la vida y quiero ser algo para alguien. Hoy, después de mucho camino recorrido, después de muchas historias y después de muchos partir de cero, para mí es un honor tener a alguien que quiero relatar precisamente lo que me dijo un día. Me dice: siempre he visto cada caída como una oportunidad para aprender, para reinventarme y para crecer. Esa forma de entender la vida me permite mantener la motivación, incluso en los momentos más complejos, y al mismo tiempo compartir esa experiencia con quienes hoy me rodean. Esas palabras son de nuestro siguiente invitado, a quien usted ya está viendo en pantalla. Se llama Jonathan Vega. Él es chileno, es un talentoso ser humano, un caballero, un potente joven, yo diría. Creo que todavía eres joven, Jonathan. ¿Podríamos decir que es joven? Sí. Sí, totalmente. Sí, está ahí en la quema. Jonathan Vega, bienvenido a Partir de Cero. Bienvenido a esta gran familia llamada Latinísima Radio. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Pato. Muchas gracias por la oportunidad. De hecho, para mí estoy súper nervioso, pero me encanta así poder contar esta historia y este pedacito de historia, ya que lo más probable es que tiene mucha semejanza a muchas más que existen por ahí dando vueltas, ¿ya? Y eso es lo bonito, que uno comienza a conectar con el resto. Jonathan, hoy día la tecnología, hoy día lo que es el marketing digital, ha tomado una vuelta muy grande, sigue tomando y va a seguir tomando muchas vueltas. Pero la historia tuya, para terminar en lo que estás haciendo hoy, que es esto de este marketing digital, el diseño del marketing, las ideas, y después te vamos a contar más en detalle, comienza hace muchos años atrás, cuando tenías un sueño, cuando estabas de una forma u otra con una mano adelante y una atrás, como joven, sin saber qué era. ¿Cómo fue la partida del Jonathan? ¿Cómo fue eso? ¿Dónde fue? Mira, parte de toda esta historia, de siempre sentí que tenía algo en mí que podía explotar. Siempre fui súper creativo. Siempre hubieron muchas cosas que me hacían sentir que yo tenía algo particular que podría servir para algo. Pero nunca identifiqué qué. Nunca siento que existió aquella persona que me pudiera decir: mira, sabes que yo creo que tú vas por este camino. Que es lo que yo hoy día hago con las personas que en el fondo me rodean. Ya que cuando identifico un talento trato de potenciarlo. ¿Nunca tuviste una guía? ¿Siempre caminaste solito? No. Sí, es que no venía de un entorno que yo pudiese tomar como guía. Esto que yo veo hoy día, que trabajo o que llevo como profesión, ni existía en esos años también. O sea, partamos por la base. Pero siempre fui un alma inquieta. Eso sí lo sabía, siempre lo supe. ¿Ya? Y me di cuenta igual que era un líder. Una persona que sí lideraba. Yo arrancaba ese liderazgo. A mí no me gustaba ese liderazgo. Mi mamá, mi papá lo podían identificar, pero tú lo negabas. Yo siempre. No era algo, era mucha responsabilidad, no me gustaba. Y al pasar de los años comencé a tener, me fui a vivir, yo nací en Temuco, en una ciudad del sur de Chile, y nos fuimos a vivir con mis padres a Santiago. Y en Santiago se me dio la oportunidad de trabajar como cualquier persona en una fábrica, porque ese era mi destino, porque tenía
había una huella marcada y eso era lo que yo estaba siguiendo. ¿Cómo era tu vida Pero fui cuando chiquito, Jonathan? Perdona que te interrumpa. ¿De qué tipo de familia vienes? ¿Se te dio todo fácil? ¿Vienes de una no, cuna de no, oro? no, de una familia muy esforzada, clase media baja, ya, mi papá carpintero, Ujú. mi mamá dueña de casa, de una familia así cristiana, con valores bien, bien marcados, ¿ya? Y una familia unida, ¿ya? Que después con los años se separó, pero por lo menos eso pasó cuando yo tenía 22 años. Tuviste una Por lo menos base. tuve una muy buena base, sí, Exactamente. una muy buena Ujú, base. Y eso creo que fue súper importante porque me marcó. ujú. Y ya cuando tuve que independizarme, cuando tuve que en el fondo tomar decisiones importantes, me di cuenta que me sirvió muchísimo. Fue prácticamente en el fondo, hubo un muy buen legado. Yo creo que mis padres hicieron muy bien su trabajo. ¿Y cómo fue ese Y comienzo? ¿Cómo era ese joven inquieto? ¿Cómo Jonathan empezó a buscar su destino? mira, era todo lo contrario a lo que soy hoy día. Hoy Ujú, día soy una persona que comunico, que me gusta ujú, hablar mucho, que me gusta proponer ideas. Cuando era más chico, lo menos que hacía era hablar. Yo era un chico que en el fondo estaba en una sala de clases muy callada, muy compuesta, con temor a ujú. hablar, a decir lo que sabía, pues básicamente por las críticas o porque no sentía que tenía capacidades. Y Ajá. de hecho es más, yo hoy día cuando converso con mis compañeros de cuando yo era mucho más pequeño, cuando era chico, ellos me dicen, oye, Jonathan, eres totalmente distinto a lo que yo te conozco hoy. ¿Qué te hizo ser Y, distinto, y ahí me di Jonathan? cuenta, ¿Qué lo hace ser ¿qué me distinto a un hizo? ser humano? Porque generalmente uno, claro, echa la mirada atrás y dice, ¿Mm? wow, soy muy distinto a lo que era antes. Ya hablo, o antes era muy hablador y hoy día soy calladito. Entonces, ¿cuáles fueron esos ganchos que te fueron guiando a ser lo que hoy día eres? Golpes, Golpes, situaciones, situaciones. sí, situaciones en donde uno tiene que enfrentar ciertas realidades, Ujú, en donde me di cuenta que ya esa forma tan silenciosa y tan callada no servía para poder enfrentar la vida, porque comencé a crecer, me comencé a vincular con más personas, me di cuenta que en el fondo, y se me fueron dando más oportunidades, ¿ya? Jonathan, Pero la vida siempre fue, te puedo hacer una pregunta, disculpa, dime, porque hay muchas dime. personas que claramente sufren con ser silenciosos, sufren con ser tímidos, sufren por este llamado de la vergüenza, de no pasar vergüenza. ¿Es dura la vida para una persona así? Te lo pregunta alguien, ponte tú, que jamás ha tenido vergüenza. Entonces yo no sé lo que es, pero sí tengo recuerdos de muy buenos amigos, que hasta el día de hoy somos amigos, que lo pasaron muy mal, que sufrían ellos internamente en su colegio, en la universidad, en las casas. ¿Cómo se enfrenta? ¿Cómo se nace? ¿Cómo se parte de cero de esto? Sí, o sea, a ver, no lo tomé, nunca lo he tomado como un sufrimiento. Ujú, Sí, sí fui mucho más retraído, fui mucho más reservado, pero creo que eso también fue formando mi carácter y fue formando lo que soy hoy día. ujú. Era una persona que observaba mucho más de lo que realmente expresaba. Sí, he sido siempre un muy buen observador, ¿ya? Eh, Me fui criando, pero es que nunca lo identifiqué como algo malo, Ujú. ¿ya? Y eso me pasa hasta el día de hoy. Hay cosas que han sucedido que no han sido tan buenas, pero me cuesta identificar que sea malo. Siento que siempre esas cosas que en el fondo van sucediendo son un trampolín para algo más. Estás Siempre creo viendo que el existe un vaso medio propósito. lleno, exactamente. Hay un propósito Siempre, detrás de todo. y eso, ¿sabes que yo creo que, bueno, lo debo haber heredado de mi madre, lo debo haber heredado de la forma como me criaron, Ujú. pero me costó identificar eh, o de alguna manera catalogar que esas cosas eran negativas. Yo, para mí, eran normales. Ajá. Ya, lo que pasa es que hoy día, como conozco el mundo de otra manera y veo y me miro hacia atrás, digo, podría haber sido un poquito más arriesgado. ¿Qué pasa si hubiese disfrutado un poquito más? A Hubiese ver si un poquito corrido un más cara poquito más, dura. hubiese gritado. Ajá. Claro, lo hubiese pasado quizás mejor, no tengo idea, pero el proceso funcionó de esa manera. Fue así. Y de ahí, en ese proceso, tú tomaste un camino de vida, saliste de la casa de los papis y te independizaste. Cuando te independizaste, ¿qué empezaste a hacer? También eres del rubro, te empezaste a hacer cámara. Me independicé ¿A qué edad? Mira, lo que pasa es que, mira, eso pasó alrededor de los 22 años, Ajá. ¿ya? Y tuvo un punto importante en mi vida de decisión.
Yo tenía una novia en ese entonces, ya un pololeo largo, de 5 años, hubo un quiebre, terminamos, y me di cuenta que quedé con mucho tiempo libre. Te juro, así fue. Quedé con mucho tiempo libre. Espérate, Yo dije, mucho tiempo aquí tengo libre. que hacer... ¿Y el corazón? No, destrozado. Así, depresivo, mal, olvídate, era... No, mal. No, ¿Sufrió por pero amor, don Jonathan? sí, por supuesto, sí, lloré, lo pasé mal, me cuestioné mil cosas, pero fue el momento, según yo, era el momento más terrible de mi vida en ese momento. O sea, lo viví de esa manera, pero era parte de mi proceso. ¿Y qué ocurre? Que ahí ocurrió que me sobró literalmente mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y mi hermano, yo tengo un hermano, yo tengo 41, mi hermano hoy día tiene 38. Okay. ¿Ya? Y mi hermano en ese entonces tenía unos 20 años y se compra una cámara fotográfica, Pato. Esa cámara fotográfica era una cámara, una Kodak, me acuerdo la marca, bien bonita, grande, imponente, y mi hermano comenzó a hacer fotografía, ¿ya? Y yo lo veía que en el fondo le hacía fotografía a muchas personas, muchas chicas, tenía mucha vida social, y yo encerrado solo. Y me quedaban, sin mentirte, por eso esta historia es muy parecida, deben haber muchas historias así, ¿ya? Yo en ese entonces creía que yo era el único que estaba viviendo eso. ¿Cuánta plata le queda en el bolsillo? 500.000 pesos. 500 en la cuenta, nada más. Son casi $500 al día de hoy. $500 son los 500.000 pesos chilenos. Exacto. Y me podrían haber servido muchísimo, pero yo dije, no, me voy a comprar una cámara fotográfica. Y dentro de mi ignorancia, yo dije, porque yo quería igualar a mi hermano, o sea, era yo el que acompañaba a mi hermano a hacer fotos y yo llevaba el trípode. ¿Ya? Y yo dije, no, acá yo tengo que conocer gente, conocer chicas, qué sé yo, y armar un ecosistema que en el fondo me jugara a favor. Sanar el corazón con las chicas, quería él. Yo creo, no sé si tan así, pero sí, en el fondo necesitaba salir de ese momento que me estaba haciendo mal. Perfecto. Me compro esa cámara, lo único que yo sabía que eran lentes intercambiables, tú me vas a entender, pero no técnicamente no sabía nada más. Solamente yo quería una cámara que pudiera cambiar los lentes. Me la compro, pero yo ahí descubrí algo nuevo en mí. Me di cuenta que era muy, aquí en Chile se dice Mateo, muy no sé cómo poder decirlo. Muy inteligente, muy estudioso. Así. Sí. Y comencé por YouTube, en ese sentido, con los tutoriales que había, ¿ya? A investigar y aprender fotografía. Y pasaba horas estudiando, hasta que comencé a perfeccionar esta técnica y me di cuenta que tenía talento. Comencé a hacer sesiones de fotos dentro de mi ecosistema, ya dentro de mis capacidades. Y en ese proceso, en ese momento, me di cuenta que había algo que potenciar. Pero ahí pasó otra, ya había comprado la cámara, ya sabía que en el fondo ya no estaba depresivo por lo que había pasado, ya se estaba olvidando. Ya había sido la vía escape, esto de dar un paso y comprar la cámara y jugártela. ¿Y cuál fue y me cambió la vida. ¿Y después qué pasó? ¿Qué fue el segundo cambio? Ya, es que aquí parte la historia realmente, porque aquí es donde decido irme a vivir a Calama, al norte de Chile, que queda... Calama es un lugar, para que la gente lo conozca, es un lugar al norte de Chile, muy seco, muy árido, casi solitario, podríamos decir. Hoy ya tiene mucho más vida, pero en esos tiempos, para un joven, era como muy planito irse. Claro, referencialmente queda como a 1 hora y 10, 15 minutos de San Pedro de Atacama, que es más conocido popularmente. Y decido en ese momento, pasó en paralelo, yo conversé con una prima que tengo y me habla de Calama, el norte, había muy buen trabajo, ya las remuneraciones eran muy buenas, y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Lo estoy perdiendo, me voy. Yo tenía un trabajo estable, ya, porque todo esto pasaba en paralelo, eran decisiones que fue muy importante, y renuncio a ese trabajo. Yo tenía un trabajo de 8 años, ya, voy, hablo con mi jefe, que tenía en ese momento, y le digo, se me presentó esta oportunidad, a lo cual yo mentí, porque nunca se me presentó ni una oportunidad. Yo pensé que yo al decirle a mí, sí, yo dije, si le digo a mi jefe que me quiero ir, me va a subir el sueldo y me va a decir, Jonathan, quédate, eres tan importante para la empresa. No, nunca me dijo eso. Eso nunca va a pasar en una empresa, jamás. No, bueno, en mi inocencia sí yo pensé que iba a ocurrir eso.
No me dice eso, bueno, pero ¿sabes qué, Patricio? Me convencí tanto, tanto de que yo iba a ser alguien en esa ciudad que renuncié y me fui. Tuviste, No me... tuviste un sueño, Jonathan, te arriesgaste, y eso es muy importante para las personas que están mirando el programa o las personas que están escuchando el programa, porque generalmente los sueños sufren y luchan con un enemigo público que es el miedo. El miedo es el enemigo más grande que puede tener un ser humano para Exacto. actuar. Entonces, Llega la juventud, pasó lo que pasó con tu novia, saliste de tus padres, hiciste el tema, llegaste a este lugar del norte de Chile, me imagino que te fue muy bien, y en ese muy bien decidiste nuevamente hacer este cambio. ¿Qué es lo que te tiene hoy? Yo siento en lo personal, por lo que te conozco y por el trabajo que haces tú junto a todo tu equipo, te tiene en una etapa de vida donde sientes que estás logrando tu punto de equilibrio. así ¿Cuesta es. mucho cuesta mucho llegar a ese punto de equilibrio? Hay mucho sacrificio, hay muchas horas, hay mucha plata. ¿Siempre has tenido todo? ¿Siempre bailaste con la Macarena? ¿Bailaste con la bonita? ¿O siempre estuviste también bailando con la fea? Nunca identifiqué si bailé con la fea. Ujú, Ojo, por eso te digo, me cuesta, por ejemplo, identificar los tropiezos, porque siempre como que los veo como oportunidad hoy día, ujú, ¿ya? Pero sí, sí, o sea, cuando yo llego a esa ciudad, Patricio, yo llegué terminado de esa relación, mis padres se divorciaron, llegué sin trabajo wow. y con el apoyo solamente de mi prima y mi familia que vivía en ese lugar, Llegaste a un ¿ya? lugar Y solo. solo. Llegaste solo a ese lugar, Claro, pero Jonathan. tenía el apoyo. Mm. Tenía el apoyo. Pero Tenía el apoyo. de Sí, una forma había u personas otra que me venía. recibieron. Claro, venías con estos 4 yugos encima tuyo, Cargado. súper Mm. cargado. Sí, Porque una cosa es sí, irse a un lugar y irse tranquilo, irse con trabajo y estar todo el cuento, pero venías así, con los bueyes tirando, con el dolor, con todo. sí. Y después de eso, ¿cómo llega Jonathan a crear lo que hoy es un lujo, yo diría, en Chile, y también para muchos países de afuera, Deluxe? ¿Cómo funciona esta compañía digital? ¿De qué se trata el marketing que tú estás haciendo hoy día? Mira, dentro de todo ese proceso creé un proyecto que hoy día potencia empresas, Ujú, que hoy día toma empresas, ya logramos identificar el objetivo, siempre está relacionado con la venta, ujú. ¿ya? Y existe un grupo de expertos que trabaja junto a mí y potenciamos a través de la digitalización, porque es más allá del marketing, ¿ya? Es un Exacto. poquito más allá de lo que es marketing digital, redes sociales, sino que es básicamente una estrategia y hacemos crecer a esta empresa. Pero hay un grupo de expertos que trabajan para que eso suceda, ¿ya? Eso, Y ahí es donde nosotros generamos compañía. esa palabra es muy clave. La compañía que tú le entregas a el emprendedor, grande, chico, mediano, a cualquier tipo de empresa, tú le entregas una compañía donde ustedes llegan como grupo con todo lo aprendido durante todos los años y le entregan herramientas a través de estas redes sociales, a través de Google, Meta, me imagino que por ahí va, ¿cierto? ¿Es eso lo que hacen? Exacto, sí. Ajá. Exacto. Bueno, siempre uno identifica al cliente y tiene que ver en el fondo qué herramientas son las que más nos van a potenciar para poder adquirir clientes, ventas. ¿Ya? Y depende del cliente, claro, uno comienza a armar una estrategia, ya a través de justamente de Google Ads, Meta Ads y otras herramientas también que generan en el fondo estadísticas para poder potenciarlos. Eso, Ahora, lo interesante de esto ajá. puedo Cuéntame, decir, perdón. lo interesante de esto es que esto se puede desarrollar para cualquier parte del mundo, porque está tan globalizado que el idioma prácticamente es el mismo, ya con sus variables, con sus restricciones, pero es un negocio, es un proyecto que no tiene límites, no tiene fronteras. Hoy, con lo que me estás diciendo, cualquier persona en cualquier rincón del mundo podría tomar tu agencia, podría llevarte su necesidad, tener una reunión contigo y tú desde tu Sí. escritorio en Chile, junto a tu equipo, darle una solución. ¿Mm? Exacto. De Darle hecho, la lo hacemos de solución, esa forma. perdón Jonathan, darle la solución a la necesidad número uno que hoy día tiene el emprendedor, que es ser visto, tener obviamente Exacto. un alcance, una visualización importante y poder lograr vender el producto que sea que esté Vender. vendiendo.
Claro, es que se eso es lo que están juntan, haciendo ustedes. exacto, se juntan varios componentes. Más allá de generar esa vitrina, esa visualización, hoy día la conectamos con impacto. Y el impacto Ujú, tiene relación con la venta. ¿Ya? Y desde ahí partimos nosotros. Ahora, y la misión de nosotros es acompañar al cliente en el proceso. Porque no es este no es un resultado explosivo, ujú. ¿ya? Es un resultado que es un acompañamiento durante un periodo largo, promedio de 6 a un año, y si esto exitosamente tiene buenos resultados, puede ser años, ¿ya? Generando resultados con el cliente. Hoy ya tengo clientes en esa modalidad, Hay personas, y así logramos. hay personas, Jonathan, Dime. que siempre dicen, la verdad es que no tengo los medios de cómo adquirir este tipo de ayuda a compañía. Y yo en lo personal siempre le he dicho, la única manera de hacer dinero, billete o crecer es invertir, aunque sea $1. Pero hay que avanzar en eso. ¿Cómo llega la gente? ¿Te llegan toda clase de emprendedores a Eh, tu empresa? A la agencia, mira, llegan, sí, sí, llegan todo tipo de clientes, pero claro, uno comienza a clasificarlos para poder apoyarlos dentro de su categoría y saber Ujú, en el fondo cuánto es lo que ellos pueden invertir, y también eso tiene una inversión y un resultado limitado. Depende de lo que tú inviertas, va a tener un resultado esperado, ¿ya? Pero, y eso se mezcla con el objetivo del cliente. ujú. Pero sí, llegan clientes que en el fondo buscan asesorías, llegan clientes que buscan asesoría de forma mensual, y otros llegan también generando evaluación de proyectos, y también hacemos ese trabajo Las con redes ellos. sociales de ustedes, porque yo sé que hay mucha gente que está interesada y que quisiera tener una asesoría. ¿Dónde los pueden encontrar? La red social nuestra es deluxe-agencia. Tal ¿Ya? cual, Bueno, ahí nos pueden hablar, deluxe-agencia. claro, o al correo jonathan@deluxandgroup.cl. Jonathan, hay personas que hoy día están quizás como tú estuviste hace 16, 18 años atrás. Hay palabras, hay consejos, uno puede ocupar su testimonio como para darle un empujón, una guía a la gente o quizás a los hombres o a las mujeres que te están viendo. ¿Me puedes la pregunta sintetizármela para poder, ¿me ¿Algún la puedes repetir? algún consejo que le puedas dar a las personas que te estén mirando hoy día y Emprendedores. emprendedores o cualquier persona que quiera hacer un cambio de vida? Uf, Uf. sí, mira, sí, es que primero es como lo que dije al principio. eh, Creo que la vida está llena de oportunidades. Ujú, Hay que saber estar siempre con una actitud muy receptiva, a ujú. entender, a mirar, a observar, a escuchar. Ya, muchas veces uno, yo creo que tiene que dejar de lado esas cosas que no te permiten avanzar, que te llevan en el fondo a una actitud más de criticar, más Ujú. que en el fondo de aliviar o mejorar algo. Yo lo que les aconsejaría a todos es simplemente que busquen el sueño, que lo intenten y que lo vean reiteradas veces. Y siempre aparece alguien que te va a apoyar y te va a dar un buen consejo para avanzar. ¿Tuviste Por gente que te eso, por eso apoyó? decía, ¿Tuviste a alguien que haya creído en ti y que te haya dicho, compa, amigo mío, toma, anda para adelante? muchos. Patos, yo te mentiría si yo te dijera que dos, tres personas. Yo creo que tengo cientos de personas que me ayudaron en todo el proceso de estos 14 Ujú, años. Fue demasiado extremadamente mágico. Al lugar que yo llegaba, había gente que siempre aportaba en algo, me daba un dato y armaba esa ruta. Y terminó armando esa ruta, siempre, ujú. siempre. Yo siempre digo, son ángeles. Y a los lugares, y cuando yo vuelvo, por ejemplo, a Calama, a la tierra que me vio nacer en este negocio, te juro que me cuesta contar todos los que me apoyaron de alguna u otra manera, porque El hubieron Jonathan, muchos. el Por eso, Jonathan, el Jonathan, si tuviera que elegir la vida que eligió y que vivió, la elegiría, ¿no? sí, sí, siempre. ¿Cuál es Aprendí la, mucho. cuál es la debilidad más grande que encuentra el Jonathan en sí? Otra pregunta difícil. Eh, Creo que de repente suelo ser muy confiado, muy confiado, La, muy... Y eso de repente te juega en contra porque me cuesta filtrar, pero al final lo vuelvo en fortaleza porque de repente digo, lo único que pierdo es solamente descartar, pero no termino de avanzar.
¿Y la fortaleza más grande que Jonathan tiene y su equipo tiene? Un soñador. Que Soñador. yo todos los días me levanto soñando, te juro. Todos los días armando propuestas. Se nos puede estar cayendo el mundo y siempre hay una actitud y un pensamiento positivo. Siempre por eso te digo, siempre hay gente que aporta muchísimo Ujú. al camino que uno va construyendo. Y de eso me tomo. Y eso lo potencio y lo arreglo y lo trabajo y le doy una vuelta y salimos adelante y vamos creando nuevas ideas. ¿Por qué? Porque a nosotros llega, Patricio, gente que literalmente está quebrando. Ujú. Gente que tiene problemas más grandes que los míos. Y tenemos que ayudarlos. Y ustedes le entregan Mi actitud herramientas no para puede ser seguir contraria. adelante. Exactamente. Claro. Tienes que seguir así. Claro. Jonathan Vega, entonces repetimos las redes sociales, que ya estamos a 1 minuto de cerrar el programa. Hoy se me pasó volando. Bueno, las redes sociales son deluxe-agencia. Perfecta. Ese es Intro. Deluxe-agencia. Jonathan, querido, Así es. el partir de cero para ti hoy día ha sido una oportunidad linda, ha sido una oportunidad que has hecho de ella junto a tu equipo, por supuesto, esa oportunidad de decirle a la gente, aquí estamos nosotros partimos de cero, nosotros queremos ayudarte a que en vez de partir desde el suelo, tú partas desde mis hombros hacia arriba, que es una actitud muy sana, muy linda del ser humano. Es decir, no tienes por qué pasar lo mismo. Si yo ya lo pasé, lo aprendí, te enseño. Así que te felicito por lo que estás haciendo. Te doy las gracias por estar con nosotros, por haberte tomado estos 27 minutos de tu vida, de tu tiempo junto a tu equipo, al cual le mandamos un abrazo gigante. Y te agradezco de verdad que hayas estado con nosotros en Partir de Cero, acá en Latinísima Radio. Muchas gracias, Pato. Para mí también un gusto de estar acá y compartir esta experiencia. Maravilloso. Gracias, Jonathan, querido. Señoras y señores, se acaba un programa más, se acaba un día más, y la verdad es que nos quedamos con esa sensación hermosa de ver cómo los jóvenes toman sus historias de vida, sea cual sea, la buena, la mala, la difícil o la fácil, y la toman dentro de una olla y hacen una comida nueva para poder alimentar a la gente que viene adelante. De eso se trata nuestro proyecto, de eso se trata la vida. Le quiero dar las gracias a cada una de las personas que está mirando este programa, que está escuchando este programa, y quiero invitarlos para la próxima semana para que nos volvamos a encontrar en otro Partir de Cero, por supuesto, aquí, junto a la gran familia Latinísima Radio. Bendiciones. Que esté bien.